¿Alguna vez has escuchado hablar de la misteriosa Cueva de los Tayos? Sea cual sea tu respuesta, te invito a que te quedes. Seguro, valdrá la pena. Este es un lugar ubicado en lo más remoto y profundo de la selva ecuatoriana, que ha sido objeto de un sinnúmero de teorías que apuntan a que este sitio podría ser la entrada a un mundo subterráneo que habría sido habitado por una civilización antediluviana, una cultura ancestral avanzada que podría haber sido terrestre, extraterrestre o infraterrestre. Este lugar ha sido señalado por más de un autor como uno de los sitios donde se encuentran los vestigios de aquella misteriosa y desconocida civilización. Acompáñanos en este viaje intrigante para intentar desentrañar uno de los mayores misterios de la humanidad que estremece al mundo, buscando la verdad de la Cueva de los Tayos. Llamada así debido a que esta ha sido hogar de unas aves llamadas tayos, aunque en verdad no es solo una, es un sistema de cuevas interconectadas entre sí. Inclusive hay quien cree que Ecuador y Perú compartirían esta red de túneles desconocidos. Investigaciones modernas señalan que podría tener una extensión de 200 a 450 kilómetros de distancia, de lo cual ha sido explorado muy poco. Pero lo que más atrae de esta historia es que han aparecido testimonios que hablan de presuntas reliquias arqueológicas que estuvieron perdidas por muchísimo tiempo, encontradas dentro de la Cueva de los Tayos. Esta historia comienza con el primer registro documentado de aquel lugar por un sacerdote de origen italiano de nombre Carlos Crespi Croce, nacido en el año de 1891, especializado en botánica y antropología, siendo de la orden de los salesianos, famosa por su labor misionera, la cual condujo a nuestro primer protagonista de esta historia a Sudamérica, para ser más explícitos a la ciudad de Cuenca en el año de 1922, instalándose en la iglesia de María Auxiliadora para efectuar desde allí sus labores religiosas y altruistas, ganándose inmediatamente el respeto y cariño, no solamente de los fieles de Cuenca, sino también de comunidades indígenas que solía visitar frecuentemente, pero principalmente de un pueblo oriental, en particular llamados los Shuaras, los famosos guerreros amazónicos, reductores de cabezas, llamados también jíbaros. En aquellos tiempos, para visitar estos pueblos se lo hacía a lomo de mula por el lapso de 2 semanas y en algunos tramos usando canoas durante 20 o 30 horas. Estos pueblos indígenas, luego de conocer muy bien al padre Crespi, le obsequiaron una serie de artefactos que habrían encontrado. Es así como el primer occidental de fuera se entera de la existencia de las ruinas desconocidas en lo profundo de la selva del Ecuador. Entre estos artefactos obsequiados al sacerdote aparecían artesanías elaboradas por ellos, pero también muchos eran artefactos arqueológicos. Con el paso de los años, crea un museo privado con más de 50.000 piezas. Pero es aquí cuando él detecta que hay algunas que no coinciden con las culturas conocidas en la zona. Resulta que muchas de estas tenían representaciones o estilos artísticos similares a los de Sumeria, Babilonia o Egipto. El faraón, no, ese es el faraón, no, el rey de Babilonia. Otras son tablillas de oro de 70 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho, que contenían un idioma irreconocible. Quiero la placa metálica. ¡Esta es la placa! Otra placa. No. Ese. Levantando algún tipo de interés entre arqueólogos de la época, pero sin darse un estudio formal de todos estos artefactos. Pero los relatos que venían acompañados de estos obsequios eran igual de espectaculares e impresionantes. Hablaban de una cueva con enormes galerías que contenía una pirámide subterránea donde sacaban todos estos objetos, aseverando que habían cientos y cientos de estas tablillas dentro de aquellas cuevas. El padre Carlos Crespi nunca visitó las cuevas y solamente conoció los relatos que le contaban. Por desgracia, el contenido de todo este museo activo desde 1929 se perdió por completo debido a un incendio suscitado en 1962, por lo que se perdieron casi todas las piezas albergadas allí, y las pocas que no se perdieron fueron robadas en dicho flagelo.
El padre Crespi solo pudo conservar unos cuantos artefactos de los miles que antes tenía y los guardó en un lugar secreto del cual nunca más se supo la ubicación exacta hasta la fecha. El sacerdote muere en el año de 1982 por causas naturales, sin revelar el paradero de las piezas arqueológicas. Lo único que quedaron de ellas son fotografías y unos cuantos videos. Este es metal oro puro. Pero esta historia no acaba aquí. De hecho, recién comienza. Una historia que parece ser sacada de una aventura de Indiana Jones se vuelve turbia e intrigante, con detalles que llaman la atención sobremanera. Aquí es donde aparece un segundo nombre que le da más vida a esta narración. Su nombre, Juan Morix. No hay ningún récord de su vida temprana, y eso añade un vacío interesante y un hecho hueco para llenar de especulaciones acerca de quién fue este personaje. Lo único verificable es que llega a Argentina huyendo de Hungría como refugiado después de la finalizada Segunda Guerra Mundial. Hay publicaciones que aseguran que fue prisionero con su familia en campos de concentración de donde solo él pudo huir, aunque no hay ninguna evidencia de aquello. Llegando a la Argentina, se dedica a una profesión bastante peculiar: explorador y prospector de lugares de minería, es decir, buscaba sitios que podían ser explotados, minerales como oro, plata, cobre, carbón y más piedras. Se encargaba de hacer el mapeo de algún yacimiento encontrado, realizaba los trámites respectivos con el gobierno del lugar para lograr concesiones mineras y luego venderlas para su futura extracción, dedicándose a esta profesión por décadas. Los que lo conocieron aseguraban que nunca fue ostentoso, ni tenía un lugar de permanencia especial. En verdad, un personaje muy extraño, que parecería no quería dejar huella de su paso, algo que levanta sospechas. Él no se preocupaba mayormente de los bienes materiales y estaba obsesionado con el legado cultural que había descubierto en beneficio de la humanidad. En síntesis, era un idealista. Son simplemente teorías nada más que le ubican a Morix como un militante nazi. Quienes lo conocieron en Argentina señalan que era un tipo con un conocimiento avanzado de cosas extrañas. Hablaba 7 idiomas y que entendía algunas lenguas muertas de Medio Oriente. Bueno, Juan fue Juan. Un hombre muy solitario. Yo creo en una manera fue un tipo de extraterrestre, ¿no? Nunca en mi vida encontró un hombre tan sabio. Habla unas 6 lenguas, menos inglés, que fue un gran problema para nosotros. Sin duda, en su vida anterior. Pero ruso, español, italiano, francés, alemán, habla todo. Pero no hay, estoy totalmente seguro que no existió en el mundo un profesor de la historia antigua que conoce más de Juan. Era experto en analizar piezas arqueológicas, era un gran espeleólogo, es decir, estudiaba, exploraba y documentaba cavidades subterráneas. Era experto en supervivencia, en navegación, en cacería y más. Se despierta la sospecha de que pudo haber sido un militar de élite entrenado por los alemanes para buscar ciudades perdidas. Se sabe y está documentado de que los nazis tenían muchos programas de búsqueda arqueológica, como el del Arca de la Alianza, piezas de la crucifixión de Jesús como la lanza del destino, el cáliz sagrado. Además estuvieron tras los pasos de la tumba de Gilgamesh en Irak, estuvieron en la Antártida, prácticamente viajaron por todo el mundo en búsqueda de artefactos raros e inusuales de la historia. Casualmente, en 1969, Juan Morix es declarado como el descubridor de la Cueva de los Tallos. Él también hizo mucha amistad con los pueblos jíbaros. Fue muy amigo de 3 jefes de dichos pueblos más cercanos. Ellos detectaron que Morix sabía hablar muchas lenguas de los pueblos nativos de la Amazonía y tenía un amplio conocimiento de los vestigios arqueológicos. Hasta que un día le enseñaron algo que ellos no entendían muy bien. Ese algo fue la Cueva de los Tallos. Organizaron una expedición, atravesando 200 kilómetros para llegar a una de las entradas de la cueva. Ingresaron a rapel a lo profundo de la caverna, aproximadamente unos 70 metros. Al principio, se veía una cueva común y corriente, algunos glifos, pinturas rupestres y nada más. Cuando de pronto los jefes tribales le mostraron un camino secreto por la cueva, no ubicado a simple vista, una entrada detrás de unas rocas.
Había un pequeño túnel al cual se ingresaba gateando. Ya una vez adentro, él notó que eran paredes perfectamente geométricas, talladas, hechas por el hombre. En una de las paredes había una puerta rectangular horizontal. Hasta llegar a las galerías repletas de petroglifos, había una biblioteca, al que él la llamó la biblioteca metálica, repleta de tablillas de oro, plata, cobre y otros metales, todas escritas en lenguajes desconocidos, ininteligibles para él, aunque era experto en escrituras antiguas. Además encontró una tumba con un esqueleto de cráneo alargado, cubierto de oro, con solamente 4 dedos en las manos. Decía ser más grande que un esqueleto humano. Juan Morix luego acude con las autoridades de Ecuador, firmando una declaración legal y reportando el hallazgo y declarándolo como descubridor del sistema de túneles artificiales. El documento existe hasta el día de hoy. El gobierno no le da la importancia necesaria para investigar más a fondo acerca de los vestigios que estas posibles civilizaciones ocultas en las cuevas. Porque yo he buscado ayuda oficial. Quienes están con la verdad, quienes me han conocido a través de 12 años y saben que he golpeado las puertas unas tras otras oficiales para ver si podemos en el Ecuador organizar una expedición seria con todas las garantías pertinentes del caso. Deben recordar que he recorrido todos los ministerios, he golpeado todas las puertas. He pedido ayuda para revelarle al Ecuador, a América y a la humanidad el grandioso pasado que tiene el hombre. Así que busca instituciones que le puedan aportar con presupuesto para organizar una expedición grande. No lo consigue, aunque curiosamente encuentra apoyo en un lugar que nunca imaginó, la Iglesia Mormona. Sí, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Vamos a desmenuzar esto. Su profeta llamado Joseph Smith escribe su libro del Mormón, donde se habla de un ángel llamado el ángel Moroni, que según él, escribió en tablillas de oro los preceptos del libro Mormón. Pero hay algo más intrigante aún. Resulta que la entrada a la biblioteca metálica se ubica en la provincia de Morona, Santiago. Nombres muy similares. Las mismas tablillas doradas descritas. ¿Coincidencia? No lo sabemos. Ellos quieren ir a aquellas cuevas porque están seguros que están a punto de descubrir evidencia arqueológica concerniente al mito, ofreciéndole financiar su expedición. Al conocer a los enviados para tal viaje, hay algo que según Morix no inspira confianza y que sus intenciones no eran para conocimiento, sino más bien para obtener poder, incluso con sospecha de que eran agentes de la CIA. La Cueva de los Tallos tiene muchas entradas, tiene muchos pasadizos. Y Moritz, después de años, confesó a los mormones en una entrevista que él realizó con Spencer Kimball, que es el director de los mormones de ese entonces, y pues él confiesa que nunca les llevó al lugar exacto donde estaban los tesoros, que les llevó a otras cuevas y que después, cuando las condiciones sean cumplidas, les podía llevar al lugar exacto donde estarían los tesoros. Un año después aparece un tercer actor principal de esta historia, un escocés llamado Stanley Hall, un ingeniero enviado por la reina de Inglaterra para realizar una expedición junto con Morix, quien no accede a sabiendas de que sus intenciones también eran políticas o económicas y no científicas. Así que Stanley Hall organiza la expedición en solitario en el año de 1972, nombrando como jefe honorario de la misma al astronauta Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna. ¿Qué hacía un astronauta en unas cuevas de Ecuador? Buscando tablillas metálicas. Ellos van a las cuevas y no encuentran nada de lo que Morix afirmaba haber encontrado. Al menos, ese fue el comunicado oficial, aunque hubieron lugareños que sostenían haber visto helicópteros llevándose cajas extraídas de la cueva. Y me han contado de que han sacado como unos 3 cajas que nadie pudo, conocerles que mismo llevaron. Pero me han conversado que sacaron entre ellos y habían embarcado en helicóptero y nadie pudo saber. Ni mismos ecuatorianos no llegaron a saber que mismo habían llegado. Entonces, mis abuelos decían que seguramente habían llevado un tesoro de la cueva. Es más, para echarle más leña al fuego, Neil Armstrong, en una entrevista para la televisión, dice que la experiencia de estar en esa cueva es equiparable con la de haber ido a la Luna. Es en este punto en donde aparece otro personaje en la historia,
es el célebre escritor de teorías de los antiguos astronautas Erich von Däniken, autor de un libro llamado El oro de los dioses, que vendió más de 20 millones de copias, en donde habla de la cueva de los Tayos y de sus tesoros, y asegura haberlos visto guiado por Juan Morix. Pero resulta que un año después de la publicación del libro, Juan Morix, en una de las entrevistas, desmiente a von Däniken, asegurando que nunca lo llevó a la cueva y que solamente le mostró la entrada y le presentó únicamente la primer galería, y que jamás le mostró las entradas secretas a los túneles y mucho menos la biblioteca metálica, mencionando en dicha entrevista que lo llevó a las cuevas con la promesa de que el escritor le diese regalías de estos libros con el propósito de poder financiar investigaciones científicas reales de las cuevas, y que nunca cumplió su palabra y que jamás le dio ni un solo dólar de los millones que vendió en los libros. Al final, von Däniken acepta que exageró en sus declaraciones por la emoción del momento. Algo que queda en verdadera duda de toda esta historia dentro de los académicos es que Juan Morix nunca vendió derechos ni hizo dinero con la historia. De hecho, gastó dinero debido a que compró terrenos alrededor de las cuevas para impedir que turistas y otros aventureros entraran y así proteger los tesoros que, dicho de paso, los indígenas shuaras habían pedido a Morix nunca ser extraídos de las cuevas, y él les dio su palabra de que así sería. Muchos llegan a la conclusión de que hay algo de verdad en todo lo que habría asegurado haber encontrado en aquel lugar. Además, sabemos que los artefactos del padre Carlos Crespi existieron. Oh, this is quite remarkable because it looks. Este es metal oro puro. Sí. Vaya, ese es el faraón. The Sumerian, Permítame. Babylonian, El faraón, no, ese es el faraón, no, el rey de Babilonia. Quiero la placa metálica. Esta es la placa. Otra placa. No. Sí. Ya cuando Cristóbal Colón había descubierto la América, ya no. Some of them are quite remarkable objects. Al igual, ese sacerdote no tendría ninguna motivación para mentir, y mucho menos financiar falsificaciones de tablillas de oro de 70 centímetros de altura. Nadie en su sano juicio falsificaría en oro, volviéndose en uno de los grandes misterios de los que se llama la arqueología prohibida de la historia secreta de la humanidad, que tal vez por motivaciones políticas, culturales o religiosas nunca se ha podido investigar formalmente o sacar a la luz, aunque también podemos hablar de teorías más aventuradas, porque de lo que se tiene conocimiento han habido solamente 2 personas que han tenido estos artefactos de cerca y han podido tener en sus manos las tablillas, y con este idioma desconocido son el padre Carlos Crespi y Juan Morix, con historias muy similares, aseverando que son artefactos de alguna civilización antidiluviana anteriores a cualquier otra conocida por el hombre a día de hoy, y que en ellos se cuenta la verdadera historia de la raza humana en la Tierra. Al final, han sido mapeados solamente unos cientos de metros de este sistema de cuevas, sabiendo que puede ser tan extenso como en unos cuantos cientos de kilómetros. Esperemos poder algún día conocer a ciencia cierta lo que allí hay de esta historia alucinante que tiene mucho de realidad. Según Juan Morix, las tablillas contenían conocimientos avanzados sobre matemáticas, astronomía, historia y filosofía. Después de la Segunda Guerra Mundial me he dedicado a rastrear el origen de la humanidad para saber el por qué estamos en esta tierra, para saber qué es lo que debemos hacer, de dónde hemos venido y a dónde habremos de llegar. Sin embargo, no presentó pruebas físicas inmediatas de estas afirmaciones, lo que generó muchas dudas entre los académicos. El aventurero falleció décadas después, en el año de 1991, en Guayaquil, y no se sabe por qué no presentó las pruebas solicitadas en aquella época. En 2023, el actor Will Smith visitó la cueva acompañado de la National Geographic para hacer un documental que todavía no ha sido publicado. Tal vez más adelante podamos verlo hablándonos de este mágico lugar. Ya para finalizar el relato y poniéndole la cereza al pastel, aparece un último personaje llamado Petronio Jaramillo, un ecuatoriano que aseguró en su juventud haber conocido la cueva de los Tayos. Él afirmaba haber encontrado este lugar, el lugar de los tesoros, inclusive entró en relación con Stan Hall y pues le transmitió un conocimiento muy similar a de Juan Morix,
y cuando anunciaron públicamente que iban a dar a conocer dónde está esta caverna, esta galería, pues misteriosamente él murió. Entonces no se sabe de nadie más que haya logrado encontrar realmente el lugar exacto donde están los tesoros. Seguro estoy de que una de las preguntas que invade tu mente en este momento es: ¿qué pasó con las tablillas del padre Carlos Crespi tras desaparecer del incendio? Por cierto, muy sospechoso de su museo personal. Son solamente teorías las que tenemos como respuesta. Tal vez siguen escondidas en algún lugar de la ciudad de Cuenca, o quizás las entregó a alguien para que las protegiera, o como muchos piensan, esas tablillas ahora deben estar en las bóvedas prohibidas del Vaticano. ¿Qué hacían la corona inglesa, la CIA, el Vaticano y los mormones involucrados con la Cueva de los Tallos? ¿Qué había allí de tanta importancia para que estas instituciones los buscaran? Otra de las preguntas sin respuesta es: ¿siguen los artefactos descritos por Juan Oryx dentro de estas cuevas? ¿O por lo contrario, en la expedición ecuatoriana inglesa pudieron extraerse todos estos tesoros? Y si eso ocurrió, ¿por qué lo ocultaron del mundo? Algunas teorías sostienen que las tablillas son remanentes de una civilización perdida, tal vez relacionada con los antiguos sumerios o atlantes, que habrían viajado a América miles de años antes de la llegada de los colonizadores europeos. Otros sugieren que la biblioteca metálica podría tener un origen alienígena. El contenido de las tablillas ha sido objeto de mucha especulación. Según algunos relatos, los símbolos inscritos en las placas de metal son similares a los de las escrituras antiguas, como la sumeria o incluso como la egipcia. Sin embargo, sin un análisis físico adecuado de las tablillas, estas afirmaciones permanecen en el ambiguo reino de las teorías. Se dice que las tablillas de la supuesta biblioteca metálica de la Cueva de los Tallos están hechas de un metal dorado resistente y de aspecto brillante, lo que ha llevado a especulaciones de que podrían estar compuestas de algún metal precioso o de una tecnología avanzada para su época. A pesar de las descripciones, no se ha logrado analizar ninguna de estas tablillas de manera científica, por lo que el tipo exacto de metal sigue siendo todo un misterio y parte del enigma que rodea esta historia. Algunas piezas sobrevivieron de la colección de Crespi, aunque no relacionadas con las tablillas metálicas. Aún existen y se han examinado, pero hasta la fecha ninguna ha sido reconocida oficialmente como parte de una biblioteca. Algunos sostienen que los artefactos fueron retirados de la cueva poco a poco y ocultados por motivos políticos o culturales, ya que su revelación podría cambiar nuestra comprensión de la historia humana, tal y como nos la han contado. El origen de la biblioteca metálica sigue siendo uno de los más apasionantes enigmas del mundo. Hay quienes creen que una civilización preincaica como los quitus o una desconocida podrían haber sido la responsable de su creación. En cualquier caso, no existe un verdadero consenso académico sobre qué cultura, si es que alguna, pudo haber creado las supuestas tablillas metálicas. La falta de pruebas concretas han hecho que la historia de la biblioteca metálica de los Tallos se mantenga como un mito o una leyenda para muchos arqueólogos y científicos, mientras que para otros es una realidad, una verdad incómoda que está siendo silenciada. El enigma continúa y la Cueva de los Tallos, con sus profundidades aún no completamente exploradas, guarda celosamente sus secretos. ¿Qué descubriremos en el futuro? Solo el tiempo lo dirá, o alguien que se decida a hablar. ¿Qué opinas de todo esto? Te esperamos en los comentarios y abramos debate de esta historia, mientras juntos continuamos buscando la verdad. Nos encontramos pronto en una nueva parada en la historia del ser humano.